Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos encontremos. Bienvenidos a esta nueva charla de todos los martes, en donde, bueno, pues estaremos platicando de un tema bien interesante, eh, como lo es la agresión, la violencia, pero antes de comenzar, bueno, pues dos observaciones, dos comentarios. El primero, pues bueno, va en función a la fecha que estamos conmemorando hoy. No soy de felicitar a la mujer porque obviamente soy de los que piensan que a la mujer se le celebran todos los días, pero sí vaya un reconocimiento, un abrazo a todas las mujeres que día a día enriquecen nuestra vida. Tengo la fortuna de que en mi vida hay muchas mujeres ejemplares. Y hoy en particular, pues quiero mandarle un saludo a dos de ellas, que son mis tías por parte de mi familia paterna, a Teresita y a Flor, y en particular a Flor, un abrazo muy fuerte. Entonces yo les decía, tengo la fortuna de estar rodeado de muchas mujeres ejemplares que me han enseñado mucho acerca de la nobleza, que me han empapado de sabiduría, que me han enseñado mucho acerca de la compasión, de la solidaridad y de la bondad en general. Entonces, bendecido soy por todas aquellas mujeres que he tenido la fortuna de conocer y que enriquecen mi vida. Y bueno, eso por un lado. Y por otro, pues la idea am, del tema de hoy eh, estaba enfocada más hacia la comunicación, hacia continuar con el tema de la comunicación. Sin embargo, pues eh, el sábado vimos una de los capítulos más lamentables en nuestro país en el marco del fútbol, ¿no? Es obvio que la violencia es una moneda corriente en nuestro país, tristemente, pero lo que pasó el sábado fue que pues se hizo notoria, se hizo muy visible parte de esta violencia que nos aqueja en el país y bueno, fue muy impactante todo lo que pasó el pasado sábado. Eh, y bueno, a partir de ahí tuve la inquietud de hablar con ustedes un poquito acerca de la violencia. Em, entonces, pues este es el tema que vamos a abordar hoy. Y bueno, pues aquí tengo que es desde un enfoque psicosocial. Entonces, vamos a estar hablando de muchas cosas acerca de la violencia. Vamos a estar hablando en general de lo que es la agresión, la violencia, cómo la aprendemos. Y al final, pues estaremos hablando también un poquito de cómo prevenirla o de qué hacer para la violencia. Eh, Como lo decía, pues es una moneda corriente de la cual, pues en muchos casos ni nos damos cuenta, ¿no? En muchos casos no nos damos cuenta ni de la violencia que ejercemos, ni de la violencia de la que somos víctimas. Entonces, pues de ahí nos vamos a estar agarrando para dar este tema. Vamos a hablar desde diferentes puntos de vista y vamos a estar atendiendo pues un par de aspectos, ¿no? Lo primero, bueno, pues es hablar un poquito acerca de lo que es la agresión, eh, que bueno, pues aquí vamos a estar más o menos utilizando como sinónimo de violencia. Y bueno, pues tenemos aquí tres definiciones que van a ser muy útiles para ayudarnos a entender este tema. Primero tenemos la agresión o violencia, que es el comportamiento físico o verbal
que tiene la intención de lesionar a alguien. Por otro lado, tenemos la agresión hostil, que es cuando pues uno violenta con la deliberada idea de dañar a alguien. Y finalmente tenemos la agresión instrumental, en donde las personas agreden a otras, pero teniendo un objetivo específico. Eh, entonces, pues por ejemplo, cuando las personas roban, asaltan, lo que están haciendo pues es utilizar la violencia como, como instrumento para despojarnos de nuestras propiedades, ¿no? La agresión que utilizan algunas personas a veces en un trabajo para ascender, entonces la agresión instrumental es esta que tiene por objetivo eh, obtener un fin. Esto es importante, estas primeras consideraciones acerca de lo que es la agresividad es un primer punto importante. ¿Por qué? Em, Porque hay que entender que no toda la violencia es igual y no toda la violencia es la misma. Eh, Muchas veces la violencia sí tiene como intención dañar a alguien, muchas veces la intención de la violencia sí es generar un daño, pero en otras ocasiones la violencia, como lo estamos definiendo aquí, es un instrumento para obtener algo más. Es importante distinguir eso, ¿sí? Es importante distinguir cuando la violencia está siendo francamente dirigida hacia algún objeto o hacia una persona con el fin de hacerle daño, como lo que pasó el pasado sábado, o cuando las personas se están violentando con la finalidad de obtener algo. Entonces, aquí tenemos una primera definición, unas primeras definiciones que nos ayudan a distinguir que hay diferentes tipos de violencia y que hay diferentes formas de percibirla. Entonces, bueno, de ahí, pues, el siguiente punto es este. La agresividad en ocasiones es el resultado de la frustración. La frustración está definida como la obstaculización que experimentamos cuando queremos conseguir algo. Es decir, la frustración viene cuando buscamos obtener algo y no podemos. Por ejemplo, quiero salir de una habitación, la puerta está cerrada con llave y como la puerta cerrada con llave obstaculiza mi deseo de salir, pues empiezo a ponerme violento y empiezo a pegarle a la puerta. Ajá. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de que de diferentes aspectos que redondean este primer principio de la agresividad. Entonces, eso es importante. Ajá. Y ¿por qué también es importante aclarar este punto? Porque, pues a partir de lo que estamos comentando, vamos a concluir que en muchas ocasiones las personas son violentas, son agresivas, porque están frustradas. Ajá. Eso es algo, por ejemplo, que, bueno, pues muchos profesionistas de la salud, de la personalidad, de las emociones reconocemos. La persona agresiva, entre otras cosas, pues carece de autoestima. La persona agresiva carece de instrumentos y de herramientas de comunicación. La persona agresiva muchas veces no sabe cómo comunicar su malestar. La persona agresiva muchas veces no sabe cómo canalizar su enojo, su ira, su decepción, carecer de estas herramientas y en algunos casos carecer de autoestima, pues la persona agresiva también acusa muchas veces frustración. Ajá.
Entonces, la frustración la frustración de la vida, del sentido de la vida de una persona, pues se puede expresar de dos formas. Una es a través del enojo y otra a través de la depresión. Entonces, muchas veces las personas frustradas son personas am, o que tienden a deprimirse o que tienden a estar molestas todo el tiempo y a ser agresivas. Obviamente, pues el contraste de la persona violenta es la persona que es segura, que está tranquila, que está satisfecha. Una persona segura, una persona satisfecha, no necesita andar agrediendo, no necesita andar llamando la atención. Una persona que está satisfecha con su vida no necesita ponerle el pie a otras personas, entonces no necesita utilizar a otras personas para sentirse bien, no necesita minimizar a otras personas para sentirse bien. Entonces, pues ahí contrastamos, ¿no? La persona que tiene como que más estabilidad emocional, la persona que tiene una mayor satisfacción en la vida, es una persona que no anda luchando con nadie. Entonces, bueno, en las comunidades, esto es importante, en las comunidades en las que el modelo del macho es admirado, la agresión se transmite fácilmente a las nuevas generaciones. Aquí, bueno, pues algo que salió, que se puso en relieve con este evento del sábado del Estadio de Querétaro, pues bueno, uno de los discursos que salió fue que pues la masculinidad mal expresada y que el machismo fue parte de lo que se expresó en el estadio. Y hay una, en gran medida, pues es cierto, ajá, porque obviamente pues no vamos a hacer en este canal la generalización de que todos los hombres por naturaleza son violentos. Hay mujeres que violentan muy feo a sus hijos, hay mujeres que violentan muy feo a otras mujeres, pero sí es un hecho que incluso biológicamente los hombres tienen una mayor tendencia a la violencia. Eso se magnifica todavía más cuando en esta cultura machista de competencia, de sobresalir, de ganar, de querer controlar y de querer dominar, pues se abren las puertas de la violencia. Eso es porque sí hemos escuchado mucho por ahí que no, que el machismo, que la violencia es producto del machismo, pero ¿cómo? Bueno, pues es que en el machismo se da una lucha de poder, en el machismo se pretende dominar, prevalecer, pasar por encima de los demás, ajá, como los animales cuando tienen que enfrentarse en una lucha para poder aparearse con la hembra. Entonces, pues lastimosamente vivimos en una cultura misógina, en una cultura machista, en donde pues una buena parte de la población no está expuesta a una educación formal, en donde se le puedan transmitir valores que disminuyan esta cultura machista y estas actitudes violentas y agresivas. En un momento vamos a estar abordando un poquito más lo social, este, y explicaremos también este punto. Bien, bueno. Y otro concepto que tenemos aquí señalado en la diapositiva es el de desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Es cuando la agresión se redirige a un objeto diferente al que generó la frustración. Normalmente este objeto al que se dirige la violencia o la agresividad es más seguro o más aceptable. El caso más clásico, cuando en el trabajo mi jefe me hizo enojar y voy y me desquito en casa. Me desquito con mis hijos o me desquito con mi esposa, o si soy mujer, llego y me desquito con el esposo, igual me desquito con los hijos o me desquito con mis papás. Eso es desplazamiento. Quien generó en un principio la frustración fue mi jefe o el tránsito de la Ciudad de México. Eso fue lo que me frustró.
¿no? El tránsito de la Ciudad de México me frustró, mi jefe me frustró, ¿no? Me dijo que no a un proyecto o ya ven que casi no se encuentra uno con jefes necios, cerrados. Pues mi jefe fue el quien me generó frustración y en vez de expresarla con la fuente original, voy y la desplazo. Ese es el desplazamiento. Voy y desplazo la agresividad hacia un objeto o una persona en donde es más seguro canalizarla. Obviamente, si me pongo al tú por tú o si me pongo a agredir a mi jefe, pues hasta me andan corriendo, ¿no? Es más seguro pelearme con el que se me metió en la avenida, ahí no se pone en riesgo mi trabajo, entonces estoy desplazando mi agresividad con otro conductor cuando no tuvo nada que ver con lo que originalmente generó mi molestia. Entonces, bueno, la agresividad que tenemos en esta diapositiva, la agresividad como fuente de frustración. También más o menos expuse la agresividad como el resultado de la carencia de herramientas de comunicación y hasta la agresividad como el resultado de inseguridad personal. Ajá. Bueno, también tenemos lo de el machismo, que es el origen mm, de muchas ideas y de muchas tendencias violentas y que pues ahorita voy a estar retomando en una diapositiva más adelante. Bien, empezamos con el aspecto social em, de la violencia. Y bueno, aquí tenemos la presencia y la intervención de los medios de comunicación. Eh, los medios presentan una cantidad considerable de violencia. Esta violencia produce un aumento en el comportamiento agresivo, desensibiliza a los observadores ante la agresión y altera sus percepciones de la realidad. Entonces, ¿qué habré de mencionar, perdón, de esta diapositiva? Bueno, se hicieron estudios por ahí, a ver si después en el link, ahorita creo que están bloqueados los comentarios porque estoy transmitiendo desde una aplicación distinta a Facebook y no puedo ver los comentarios, no sé si haya comentarios. Pero bueno, a ver si más al ratito o terminando la charla les paso un link de algunos estudios que se hicieron de cómo algunos niños al estar expuestos a la violencia la reproducen. Habrá que aclarar también que no es un hecho así tan tajante, tan determinante. No es que el niño que vea violencia la va a reproducir, pero sí un niño que tiene más exposición a la violencia es más probable que tienda a expresarse de maneras violentas. Entonces, hay diferentes estudios que respaldan esta idea de que los medios son un medio de modelamiento de la violencia. En general, ahorita estoy hablando de los medios. Ajá. Y podemos contar lo que sea. Películas hollywoodenses que nos demuestran violencia y que pues durante mucho tiempo ensalzaron el estereotipo machista. Hoy en día estamos expuestos a muchas narcoseries, a muchas películas que abordan y que glorifican los actos violentos de los narcotraficantes. En el norte del país se hizo una encuesta hace ya varios meses y más de la mitad de jovencitas no solo creían aceptable, más de la mitad de jovencitas en el norte del país eh, deseaban vincularse con un narco. Entonces, bueno, pues todo este anhelo
de ser como un narco, de relacionarse como un narco, de ser violento, de ser macho, de ser poderoso, porque no solo se menciona en el narco, sino que a veces nos ponen como modelos a personas poderosas, adineradas. Bueno, pues todo esto va generando ideales en las personas, todo eso va romantizando algunos roles violentos. Entonces, no solo la violencia explícita, ¿no? Hay diferentes tipos de violencia que se modelan en los medios de comunicación, que vemos en las redes sociales, que vemos en la televisión y es un punto que también voy a estar tocando en un momento en la música. Pero bueno, para explicar un poquito también este punto, bueno, está esta diapositiva en donde tenemos la definición de actitud. ¿Qué es una actitud? Una actitud es una reacción evaluativa, favorable o desfavorable hacia alguien o algo. Entonces, para empezar, esta primera parte de la definición de actitud dice que una actitud es una forma en la que evaluamos algo, ¿sí? Dice aquí alguien o algo. Entonces, llega una persona al lugar donde estoy y si la conozco, pues yo hago una evaluación sobre esa persona. Ajá. Y pues esa persona me puede caer bien, me puede caer mal, puedo sentir gusto por ella, atracción por ella, aversión por ella o por él. Entonces, actitud, por un lado, implica eso, una reacción evaluativa. Estamos evaluando a alguien en nuestra cabezota. Esta reacción evaluativa se manifiesta en nuestras creencias, en nuestros sentimientos o en nuestro comportamiento. Entonces, si yo tengo una actitud negativa hacia una persona, repito, si yo tengo una actitud negativa hacia una persona, pues esto se va a reflejar en las creencias que yo tengo de esa persona. Ay, no, esa es una mala persona. Ay, no, esa es mentirosa. Ay, no, esa es deshonesta. Ay, no, ese es bien no sé cómo. Entonces, la evaluación que yo hago, por un lado, influye en mis creencias. Por otro lado, influye en mis sentimientos. Obviamente, si yo evalúo negativamente a alguien, mis sentimientos hacia esa persona van a ser también negativos. Y finalmente, las actitudes determinan o influyen en nuestro comportamiento. Si la persona en cuestión me cae mal, no me gusta, pues puede ser que yo tenga deliberadamente comportamientos que manifiesten esa actitud. En cambio, si una persona me agrada, si una persona me cae bien, pues eso se va a demostrar en lo que yo pienso de ella, que son las creencias. Si una persona me cae bien, eso se va a reflejar en mis sentimientos. Y si una persona me cae bien, pues obviamente eso también se va a estar reflejando en mi comportamiento. Ajá, entonces, las actitudes, que son esas evaluaciones que hacemos de las personas y de las cosas, por ejemplo, el eterno ejemplo que yo pongo de la lluvia. Llueve, empieza a llover. Si mi actitud hacia la lluvia es, ay, qué triste, pues mis sentimientos van a ser de tristeza. Y mis creencias van a ser, ay, qué feo, ya viene el tiempo de lluvias. Y mi comportamiento, pues, va a ser huir de la lluvia. Pero si la actitud que yo tengo acerca de la lluvia es, ay, qué chido que ya está lloviendo, este, pues yo voy a creer, yo voy a pensar, bendita sea la lluvia. A algunos ver llover nos pone muy, muy de buenas, a algunos nos trae sentimientos muy positivos y de mucho bienestar la lluvia, y todo eso tiene que ver con nuestra actitud. Y otra cosa que tenemos aquí en la diapositiva es este vínculo que se da entre los afectos, los comportamientos y los pensamientos. Ajá. Normalmente, pues están vinculadas. Lo que yo pienso de algo, ahí está el pensamiento, lo que yo pienso de algo o de alguien influye en mis afectos
y por consiguiente influye en mis comportamientos. Pero también puede ser en otro sentido. Si yo tengo sentimientos positivos hacia alguien, digamos, si yo tengo sentimientos positivos hacia mi novio, pues obviamente eso va a influir en mis pensamientos, que pasa muchas veces, que a veces el afecto nos ciega, a veces el afecto no nos deja ver las cosas como son. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Estoy enamorada o estoy enamorado de una persona. Ese afecto que yo pueda tener hacia una persona, claro que va a influir en la forma en que la pienso y en cómo me comporto con ella. A lo mejor es un patán, pero como yo lo quiero, pues mis pensamientos van a ser favorables hacia él. Entonces, esa es la relación que existe entre pensamiento, afecto y comportamiento. Pero, ¿qué pacha cuando no hay una relación directa entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace? Bueno, esa incongruencia tiene un nombre y tenemos ahí quien identificó esta incongruencia entre lo que las personas piensan y lo que hacen. El investigador que se dio cuenta de esta incongruencia se llama Leon Festinger y el término que se acuñó es el de hipocresía. Entonces, ¿qué es la hipocresía? La hipotenusa. La hipocresía es cuando las actitudes van en un sentido, así como lo tengo en la diapositiva. La hipocresía es cuando las actitudes van en un sentido y los actos van en otro. Es por eso que muchas veces, si mis actitudes hacia alguien son de, ay, qué fea persona, ay, me cae mal, ay, ahí viene esta persona, esas son mis actitudes, pero llega y, ay, mi vida, ¿cómo estás? La abrazo, la beso y la trato, casi, casi le tiendo una alfombra roja. Entonces, eso es hipocresía. Ajá. Mis actitudes van en una dirección y mis actos van en una dirección contraria. Entonces, no siempre pues yo puedo, por ejemplo, decir que detesto la violencia y violentar a mis hermanas o violentar a mi mamá. Entonces eso es hipocresía en este contexto de la violencia. Este, o por ejemplo, hoy día de la mujer puedo estar ensalzando, reproduciendo muchas imágenes acerca de la sororidad, acerca de la buena autoestima, acerca del valor de las mujeres, acerca del respeto. Y puedo ser yo misma quien irrespeta a sus compañeras de clase, a sus compañeras de trabajo. O puedo ser yo misma quien está viviendo una situación de dependencia de la que cuesta trabajo salir. Entonces, ahí ese es un buen ejemplo de cómo a veces las actitudes van en un sentido y los actos van en otro. Obviamente, una de las cosas, hay varias cosas que me pueden ayudar a encontrar la congruencia entre lo que pienso y lo que hago. Obviamente una forma de encontrar esta congruencia entre lo que hago y lo que digo es aclarar mis actitudes. Es decir, por ejemplo, sobre el aborto, para poder lograr una mayor congruencia sobre lo que haría en una situación así, pues sería importante ponerme a pensar qué opino sobre el aborto, qué opino sobre la educación, qué opino sobre tener hijos, sobre no tener hijos, qué opino sobre la posibilidad de ganar 20,000 pesos y no tener tiempo libre o la posibilidad de ganar menos, pero teniendo suficiente tiempo libre. Entonces, para no ser hipócritas en este contexto,
Una de las cosas que nos pueden ayudar es pensar bien, tener bien claras cuáles son mis creencias, cuáles son mis actitudes, cuáles son mis filosofías o mis ideas, que es algo que también ya hemos platicado en alguna charla de otra serie, de charlas que daba los jueves, y en donde hablaba de lo importante que es solidificar las creencias. Entonces, para no ser hipócritas, pues lo primero que tenemos que hacer es aclarar nuestras creencias, entre otras cosas que quizás ya después haya oportunidad de platicar. Entonces, bueno, esa es la hipocresía, no siempre se hace lo que dice. En cambio, y aquí es donde estoy introduciendo un punto súper importante de lo que les quiero compartir el día de hoy. En cambio, lo que se dice se convierte en lo que se cree. Es decir, algunas veces lo que hago viene de mis ideas. Otras veces lo que hago determina mis ideas. Por ejemplo, pues originalmente una persona no creía en la corrupción, ¿no? Y su discurso era que no a la corrupción, cómo puede ser que exista gente corrupta, bla, bla, bla. Ese puede ser su discurso. Y esa puede ser su actitud acerca de la corrupción. Pero resulta que en una ocasión se encuentra con la posibilidad de ser corrupto. En el momento que él tenga una conducta de corrupción, en ese momento su actitud va a cambiar. Entonces, aquí tenemos dos cosas importantes. Lo que hacemos y lo que decimos eventualmente se convierte en parte de nuestras creencias. Y aquí, para todos los que nos acompañan, aquí es donde meto un tema que en algunos casos es controvertido, la música. Bueno, aplica a lo que ya dije hace ratito, de todo el contenido cultural que permitimos que llegue a nosotros. Todo ese contenido, perdón, todo ese contenido cultural que vemos, ya lo vimos, influye en nuestras creencias. Pero aquí hay un punto importante que se da particularmente en la música. ¿Y por qué algunos somos tan quisquillosos con la música a veces que escuchamos? ¿Y por qué algunos somos tan selectivos con la música que escuchamos? ¿Y por qué algunos mantenemos ciertas reservas de la música que otras personas escuchan? Porque lo que se dice se convierte en lo que se cree. Ya no es noticia que en la actualidad abundan muchos contenidos musicales misóginos, violentos, carentes de sentido. Entonces, ojo, y aquí estamos hablando de hechos, de estudios, de ciencia, de psicología social, no es una cuestión de opinión personal. Entonces, si una persona todo el tiempo está diciendo, si una persona todo el tiempo se está repitiendo ese discurso misógino, termina convirtiéndose en una creencia. Entonces, esta es una parte central de mi charla de hoy. Es importante que seamos conscientes de lo que consumimos. Ya saben que mis charlas no tienen la finalidad de aleccionar, de adoctrinar, ni de juzgar a nadie. Pero en este contexto de la charla que estamos dando, se vuelve súper, súper, súper importante no solo cuidar lo que decimos y lo que hablamos, sino cuidar lo que cantamos, porque tarde o temprano termino convenciéndome de eso. Termino con, hay muchos mensajes durante los 80, por ejemplo, durante los 70, 80, y creo que
históricamente hasta apenas fechas recientes, la música, eh, pues muchas veces transmitía la dependencia, ¿no? En cuando, si tú te vas, yo no soy nadie, si tú te vas, no valgo nada, sin ti no vale la pena vivir. Entonces, si una persona se la pasa cantando todo el tiempo esas ideas, pues no resulta difícil comprender por qué muchas personas, cuando viene una ruptura, se caen. Ajá, porque han venido repitiendo mucho tiempo ese discurso de eh, la soledad es mi peor compañera, maldita soledad, ajá, esta soledad me está matando. Entonces, si yo crezco escuchando esas ideas y yo las canto y yo las abrazo, tarde o temprano esas ideas se convierten en mis creencias. Entonces, parte de la charla de hoy, que por eso el título es Violencia desde un enfoque psicosocial, es ser conscientes de todas esas influencias que determinan mi comportamiento a veces violento. Ajá. Parte de la charla de hoy va en función de eso, de ser conscientes de que, pues de una forma a veces invisible e inconsciente, estoy escuchando muchos mensajes que alimentan la violencia, que alimentan la agresividad, o que como pues se dice en la actualidad, normalizan la violencia. Ajá. Entonces, ese es el problema al que nos enfrentamos, que al no, al no ser conscientes de lo que vemos, ser conscientes de lo que cantamos, ser conscientes de este, pues estamos alimentando nuestras actitudes que muchas veces son negativas o que muchas veces son violentas. Entonces, ahí está una buena parte, una parte central de mi charla de hoy. Ajá. Este, el entender que, pues, socialmente estoy construyendo actitudes, socialmente estoy construyendo ideas, creencias, y que no solo alimentan la violencia, que tienen que ver con la autoestima, que tienen que ver con la forma en la que concibo las relaciones, que tienen que ver con mi definición de éxito, con mis ambiciones. ¿Qué estamos tratando de compartir el día de hoy? Bueno, pues muchas veces lo que para mí es valioso, lo que para mí es importante, que pasa a través de las actitudes, muchas veces las actitudes están determinadas por lo que canto, por lo que veo, por lo que digo, por lo que consumo. Habrá que tener mucho cuidado con lo que consumo, lo que veo, con lo que permito que mis hijos vean, lean, o consumen en Internet. Entonces, habrá que ser muy cuidadosos con eso, porque, pues, todas estas, materiales culturales, sociales, pues, terminan influyendo en mi forma de pensar. Y bueno, redondeando esta idea, pues tenemos las siguientes afirmaciones. Em, las actitudes siguen al comportamiento de los actos inmorales y eso se complementa en la que sigue. Eh, el principio de que las actitudes, perdón, un insignificante acto de maldad o lo que hablaba de la corrupción, solo un acto de maldad puede ser esa línea que he cruzado y que ya no tiene marcha atrás. Entonces, un insignificante acto de maldad puede
desencadenar otros. Los actos de maldad corroen la sensibilidad moral de quien los ejecuta y ahí otra vez me voy a ir al desafortunado evento del pasado sábado. Una vez que violentas a una persona y que entre otras cosas ves que no pasa nada, corres el riesgo de seguir violentando. Pasa incluso en las relaciones de pareja. Cruzamos un límite, un punto de la violencia en donde la violencia escala, 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 se hace cada vez mayor. Entonces, aquí otra forma de decir lo que refleja esta diapositiva es, pues si tú tienes comportamientos destructivos, poco a poco te vas a ir desensibilizando de que ese hecho es destructivo y es muy probable que lo vuelvas a hacer y lo vuelvas a hacer y lo vuelvas a hacer. Dice ahí, vuelvo a leer la última, los actos de maldad corroen la sensibilidad moral de quien los ejecuta. Entonces, a veces, porque quienes vimos las imágenes del sábado, algunos se preguntaban, ¿cómo es posible? No voy a describir las imágenes, pero si uno llega a preguntarse, ¿cómo es posible? Bueno, pues es posible por lo que estamos reconociendo hoy. A veces las personas son violentas y una vez que prueban la violencia y que entre otras cosas, pues genera cierto bienestar por la adrenalina o aparte la violencia hace que me acepten en un grupo social. O sea, ahí hay mucha gente en lo que vimos el sábado, hay mucha gente que no es aceptada en sus mismos hogares y que encuentra un refugio en estas barras, en estas pandillas. Y a veces la forma de ser aceptados, a veces la forma de recibir la atención que necesitan es a través de la violencia, lo que comentábamos al principio. La violencia se convierte en un instrumento a veces para ser aceptado, pero ¿cuál es el problema? Lo que estoy planteando en esta diapositiva, que una vez que cometo un acto violento, antes de cometer el acto violento, yo diría, no manches, ¿cómo le voy a pegar a alguien? ¿Cómo voy a agredir a alguien indefenso? ¿O cómo vamos a agarrar entre 5 personas a una persona indefensa? Antes de hacerlo la primera vez, me da miedo, me da pavor, me da vergüenza siquiera pensarlo. Pero una vez que lo hago, como dice el segundo bloquecito de esta diapositiva, una vez que lo hago, puede ser que ya no haya vuelta atrás. Ajá. Entonces, muchos actos de maldad, pues una vez que se comete una primera vez, pueden desensibilizarnos y eso llevarnos a volver a hacerlo y hacerlo y hacerlo. Entonces, bueno, me da pena no poder estar recibiendo sus comentarios, pero repito, como hoy estoy transmitiendo desde otra aplicación que me permite interactuar con ustedes con las diapositivas como lo estoy haciendo, pues se desactivan los comentarios. Entonces es una pena no poder leerlos porque seguramente hay preguntas, inquietudes o algunas aportaciones bien interesantes de los que nos están viendo. Bueno, siguiendo en ese mismo sentido, pues tenemos lo siguiente que también nos ayuda a explicar un poquito lo que pasó el fin de semana. Los actos crueles erosionan, van minando, van disminuyendo la conciencia de quienes los realizan. Eh, Lesionar a una víctima inocente, a veces, porque ya sabemos que hay violencia verbal, violencia psicológica, violencia física, a veces el simple hecho de lastimar a una persona con comentarios hirientes
puede volvernos indiferentes ante lo que el otro siente. Entonces, ya te dije estúpida y no pasó nada. Y no me dijiste nada. Bueno, eso puede hacer que al rato no solo te diga estúpida, sino que te diga otra cosa. Ajá. Lo que estamos hablando es de que los actos violentos, los actos agresivos o algunos actos malignos, una vez que se cometen, nos desensibilizan, nos deja de importar y volvemos a hacerlo. Entonces, repito la segunda cita de esta diapositiva. Lesionar a una víctima inocente con comentarios hirientes puede volvernos indiferentes ante lo que el otro siente. Y ahí viene otra reflexión. Hace rato hablábamos, ten cuidado con lo que escuchas, ten cuidado con lo que ves, ten cuidado con lo que consumes. Eh, ahora el mensaje, y es similar a algo que comentábamos cuando hablábamos de comunicación, ahora el mensaje es, ten mucho cuidado con lo que dices. En comunicación lo platicábamos, a veces las palabras son balas ardientes. Entonces, cuidemos mucho las heridas que se pueden provocar con nuestras palabras, ¿no? Hay personas que son expertas en lanzar discursos, mensajes, palabras hirientes. Entonces, aquí eh, ya comenté alguna vez el ejemplo de una persona que violentaba mucho a sus hijas y no se daba cuenta. Y hasta que fue a terapia se dio cuenta del daño y la violencia que le generaban a sus hijas el papá, perdón, y cuando se dio cuenta se puso a llorar. Entonces, curiosamente, el papá que violentaba a sus hijas, pues no eran consciente de todo lo que les generaba. Ajá. Ojalá con pequeñas reflexiones como estas, de repente pongamos atención a lo que hacemos, pongamos atención a lo que decimos, sobre todo a las personas que amamos, sobre todo a las personas que queremos. Ajá. Es importante tomarlo en cuenta. Y bueno, ya para terminar, pues como les había dicho, llegamos a este punto, cómo reducir la agresividad. Bueno, pues vamos, tenemos aquí, obviamente aquí no se agotan, son solo algunas actitudes que habrá que tomar en cuenta, cómo reducir la agresividad. Tenemos 5, hay muchas, ¿no? Obviamente, pues ya lo hace rato lo comentaba, eh, mm, hace rato hablaba de la frustración, hace rato hablaba de la frustración, entonces parte de lo que me va a ayudar a disminuir la agresividad y la violencia es buscar la forma de canalizar mis emociones negativas. Me hizo enojar mi jefe, me hizo enojar el tránsito de la calle. Bueno, habrá que buscar una forma apropiada de canalizar esa frustración, de canalizar ese enojo. Ajá, lo que en psicología llamamos catarsis, el poder expulsar mis negaciones, mis emociones negativas para que no terminen convirtiéndose en agresión y violencia. Sí, eso es por un lado, pues obviamente está lo de trabajar nuestra autoestima, lo de las herramientas de comunicación. ¿Por qué? Porque a veces las herramientas de comunicación que no tengo hacen que me desespere, que no pueda comunicar algo eficazmente y que mi último recurso sea la imposición o la violencia. Entonces, cuando no hay diálogo, cuando no hay capacidad de dialogar, cuando no hay capacidad de convencer, muchas veces es cuando recurrimos a la violencia. O cuando no tengo otra estrategia y cuando lo único que aprendí para educar es la violencia, pues bueno. Entonces, la primera dice, enseñar estrategias no agresivas para resolver conflictos. Enseñar o aprender, ¿sí?
Siempre, 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 y ahí es donde a veces los psicólogos, los terapeutas tenemos o podemos tener un papel importante. Todos los conflictos tienen diferentes rutas de solución. Obviamente, si lo que aprendí para resolver conflictos es violencia, o si lo que aprendí para resolver conflictos es evasión, evadir, pues es lo que voy a hacer. Pero es importante aprender y enseñarle. Yo sé que en gran medida me escuchan papás, mamás o educadores, psicólogos. Este, es importante aprender y enseñar estrategias no agresivas, no violentas para resolver conflictos. Ese es el primer punto. El segundo, modelar y recompensar la sensibilidad y la cooperación. ¿Esto qué quiere decir? Enseñarle a los niños o enseñarle a las personas, porque se lo puedo enseñar también a mi pareja, se lo puedo enseñar también a alguien de mi familia, no necesariamente a mis hijos. Yo le puedo enseñar, yo puedo modelarle cómo resolver un problema. Puedo, además, en este punto se trata de recompensar la sensibilidad. Bueno, ahora que no pegaste, ahora que no golpeaste, ahora que no manoteaste, ahora que no buscaste una solución violenta para resolver tu problema, viene la recompensa. O te voy a enseñar cómo no necesitamos de la violencia para obtener lo que queremos. Pero es importante modelarlo, enseñarles. ¿Por qué? Porque la conducta agresiva la aprendemos de lo que vemos. Igualmente la conducta no agresiva, la comunicación, la sensibilidad, la empatía, la vamos a aprender cuando vemos cómo se hace. Pues es que yo nunca he visto cómo se soluciona un problema de forma pacífica. Pues es que yo no conozco otra forma de resolver los conflictos sino a través de la violencia, dirán muchos. Y tienen razón. Ajá. Entonces, pues claro que está la tendencia a reproducir lo que vemos y no podemos reproducir algo que no vemos, algo que no sabemos o que no conocemos. El tercer punto, pues está muy, muy claro, muy específico, reducir la exposición a materiales violentos, que ya hemos hablado abundantemente en esta charla sobre eso, ¿no? Cuidar mucho la exposición a materiales violentos o, en todo caso, pues como las advertencias de las películas nos hacen, ¿no? Recuerden que esto es un material ficticio, esto no es por mucho la realidad, etcétera, etcétera. Entonces, porque uno de los materiales que se pueden colar en la idea de los chavos son los videojuegos. Bueno, habrá que advertirles, como decía el eslogan de una compañía de videojuegos, juega en nuestro mundo, vive en el tuyo. Ajá. Entonces, obviamente, pues hay violencia en todos lados, ya que pues a veces no podemos impedir estar expuestos a estos materiales, lo que sí podemos hacer es ser más reflexivos acerca de este punto. Perdón. De ahí, bueno, el cuarto punto es retribuir el comportamiento cooperativo y no el agresivo. Aquí, en un afán, pues francamente conductual o conductista, este, no recompensar las conductas violentas de los niños, porque a veces vemos una conducta agresiva del niño, nos parece graciosa, la aplaudimos y con eso la estamos recompensando. O vemos un acto noble en una persona y en vez de recompensarla, lo regañamos. Entonces, pues no, por ahí no. En este contexto de la violencia, eh, se retribuye, se recompensa, se reconoce, para que no hablar de recompensas físicas, se reconoce
el comportamiento cooperativo y el comportamiento agresivo este, se ignora. Y el último punto dice disciplinar sin violencia, disminuir al mínimo y si se puede arrancar de nuestro panorama de la educación y de la disciplina la violencia. Entonces, bueno, pues esos son algunos puntos con los que terminamos acerca de cómo reducir la agresividad. Y bueno, también con esto estamos llegando al final de nuestra charla, que espero que les haya sido interesante. Y bueno, ya saben que los videos, después de terminarlos, los paso a YouTube. Porfa, apóyenme compartiendo los videos que cuelgo en YouTube. Porfa, apóyenme suscribiéndose al canal de YouTube que estamos abriendo. La siguiente capsulita que tengo preparada es sobre Batman, una capsulita de unos 5 o 10 minutos de Batman desde el punto de vista psicoanalítico, entonces espérenla entre mañana y pasado. Y bueno, apóyenme porfa compartiendo los videitos, apóyenme por favor suscribiéndose al canal y bueno, pues por hoy me despido deseándoles que tengan una excelente noche, de mucha serenidad, de mucha paz, de mucha familia, de mucha paciencia y sabiduría en caso de que estemos atravesando por algún momento complicado. Muchas gracias por acompañarme, ya sea en vivo o en una reproducción posterior de esta charla. Que tengas pues excelente noche. Me despido, yo soy Alejandro Uruguay. Chao, chao.